No se me olvida cuando se reúne en la Plaza de la Revolución, después de varios años sin aparecer en público, en un comité de defensa del CDR, ahí hace un planteamiento, incluso le regala un yategrama nuevamente en pieza de cristal. Le regala un yategrama que se le cae, por cierto, de cristal, sí, donde decía esto se hace 1, 2, 6 mil veces, no me preocupa que se haya caído. El yategrama fue un instrumento para llegar a la lucha revolucionaria en Cuba. Y muchas, sí, su capacidad en un momento dado de etiquetar conceptos estaba en función del pueblo cubano. Claro, él era claro sobre el pueblo cubano. Claro, sabemos que se les era una dictadura que combatió, pero no era más otra que el partido. El Partido Comunista, no había otra. ¿A través de qué? Pues a través del partido, porque se movía en la sociedad una política de masas, no partidista o elitista. Es difícil. Es una enciclopedia con Fidel que ha dejado, ¿no? Entender incluso el mismo fenómeno cubano es difícil. Claro. Ya estamos hablando de 12 o 13 millones de habitantes, en donde, como dice el maestro, el conocimiento científico, técnico del pueblo cubano. Por eso muchos quieren ir a Cuba a empresas, porque ya van a tener recursos humanos preparados, claro, para lo que quieran en un momento dado, ¿no? En medicina, en deportes, en educación. Digo, en deporte, etcétera. Claro que van, pero ese es el problema con los que se fueron de Cuba y que pensaron que iban a regresar a ser luchadores. No va a ser así, los de Miami. Sí. No va a ser así. A los cubanos les queda claro que aquel que huyó de la isla, sí, ya no se enfrentó a la revolución cubana, no regresa. Lo ven como traidor. El que salió con permiso sí regresa, más regresan con su coche y con dólares. Regresan a la isla. Pero aquel que se fue huyendo, no, porque ya nos costó el trabajo, el socialismo, el trabajo. Hay gentes que tienen, parece que tuvieran 50 años, ¿no? Y son de 30 por lo agotado que están por el trabajo del socialismo. Si no fue caramelo el quedarse bloqueado, vetado y sacar adelante la revolución. La verdad, un bloque tremendo, ¿no? Es muy difícil y hacerle entender al pueblo cubano que ahora sí, mira que el mensaje del imperialismo, tú te mereces esto. No creo que vaya, ojalá me equivoque, porque tiene derecho el pueblo cubano a tener acceso a lo que llamamos al mercado, aunque no todos tienen acceso al mercado aquí en México. Aquí todo el mundo va a Tabriza, pero el cubano no va a buscar ese mercado, al contrario, ya no lo engañas con se tiene educación, tiene formación. Sí. ¿No? Okay. Es muy difícil. Maestro Omar, ¿con qué frase se queda de don Fidel Castro? Bueno, de las muchas que dijo. Más que con una frase en especial, yo quisiera quedarme con el espíritu, ¿no? El ideario. Con el espíritu, ese espíritu de luchar, ¿no? Nosotros, pues, el espíritu revolucionario, ¿no? Somos de una generación que en nuestra juventud tuvimos el acicate, el impulso del Che, de Fidel. Fue nuestra mejor época, ¿no? La mejor época de nuestra vida pues es la juventud, y en nuestra juventud pues yo creo que coincidimos en que nuestra formación fue impulsada por ese espíritu revolucionario, ese espíritu de transformar, ¿cómo dices? De poder... De trascender quizás más. Sí, o sea, hay una espiritualidad, o sea, es un espíritu revolucionario que busca el bien, que busca en el fondo la bondad. La realidad ya en el acontecimiento político se transforma y a veces lo que uno desea no resulta, ¿no? Quizás surgen monstruos y surgen cuestiones que uno no esperaba. Pero sí hay un impulso de que la gente viva bien, de que la gente esté bien, de que la gente esté educada, de que la gente tenga la seguridad de su manutención, de su empleo, de su casa, vestido y sustento. Y en esa coincidencia que hay con las religiones y que hay con
con la bondad humana, con eso me quiero quedar. Le pregunto algo, sí, maestro Omar. ¿Usted considera, o ustedes consideran que, como señala usted, don Fidel Castro fue un hombre a todo su tiempo? ¿Pudiera ser que una de las causas por las que él decide instaurar esta dictadura, este estilo caudillista, era por ese amor que le tenía al pueblo cubano, por ese amor a los pobres, y que pudo haber considerado que no había en ese momento otro personaje que pudiera y que tuviera la estatura política y la envergadura política como él para seguir llevando las riendas del pueblo cubano y tratar de prolongarse el mayor tiempo posible en el poder? ¿Será que en este caso el revolucionario vio que el pueblo cubano era un pueblo muy humillado, mire, muy ignorante? Usted me hace una pregunta muy interesante y no hay una respuesta simple a eso. Es una respuesta complicada y hay que recurrir y afianzarse en la historia, ¿no? En la historia cultural y en la historia. Usted pregunta que si fue una decisión de Fidel. Yo creo que es una decisión de él, sí, y que él vio que sí se requería esa energía y que no había otro, pero también es una decisión del pueblo, ¿no? O sea, no hay una concatenación, una complicidad social. Exactamente, un dictador, un dirigente, un caudillo, una cabeza de la sociedad no existe si no te doy el permiso. No te doy el permiso, por decirlo, si no tienes mi participación. En ese sentido, yo quiero decirle que histórica y culturalmente Latinoamérica es un pueblo de caudillos, que ama a sus caudillos, que crea a sus caudillos. Paternalizado hasta cierto punto, ¿no? Y es una cuestión histórico-cultural que viene tanto de nuestra raíz indígena, en donde... Y tanto viene de la raíz indígena como viene de la vertiente española. Sí. La vertiente española es caudillista y todavía más islámica, católica, y aunado a la raíz indígena nos da una personalidad que permite históricamente el surgimiento del caudillismo. En México tuvimos a Agustín de Iturbide, un hombre que peleó contra los franceses, que peleó contra... y que él, al final de cuentas, se convirtió en un dictador. O sea, como que la historia se repite, pero con otros personajes y en distintos lugares. No, mire, sí, y eso no es propio de emperadores, o sea, de personajes que se hayan nombrado emperadores. Esa actitud política, esa actitud cultural del mexicano se presenta... Del latino, ¿no? Todo. Se presenta en su vida cotidiana. ¿Cómo nos comportamos ante el dirigente de un partido? El dirigente de un partido, es un emperador. Sí. El dirigente, el presidente es un emperador. O sea, pero para nosotros estamos de acuerdo. O sea, le concedemos esa sociológica, histórica y muy interesante. Entonces Latinoamérica tiene que ver con todo eso. ¿Entiendes? No es porque Fidel haya sido capaz de todo eso, no, todos claro. Y bueno, y en la misma medida un dictador del corte de Rafael Leónidas Trujillo, un dictador de Pinochet, un dictador de la ultraderecha, o como dijo el imperialismo. Oye, tenemos unos hijos de puta ahí. Claro. Sí, pero son nuestros hijos. Claro. Entonces... Y pareciera que Estados Unidos va a tener su dictador, ¿no? Todo indica. Y ellos, si usted hubiese tenido la posibilidad de ir, y los pueblos estaban relativamente, en un acuerdo. Estaban felices. En un acuerdo con eso.
Y claro, las situaciones se tensan, truenan y vienen transformaciones políticas y se va creando. Lo que quiero decir es que históricamente lo del caudillismo no es que Fidel sea una aberración histórica, ¿no? Claro, ¿no? Sino que tiene que ver claro, con la condición social histórica de Latinoamérica y la necesidad que tienen los pueblos de tener a un líder. Y cuando tenemos una crisis política cotidianamente, ¿qué se dice? Nos hace falta un dirigente. Claro, nos hace falta un caudillo. No se dice, bueno, es que elaboremos un plan, un proyecto, no existe. No. Nos vamos por un hombre, por una cabeza. Es un sentimiento que tenemos arraigado desde nuestra formación histórica. Correcto, maestro. En el fenómeno de Cuba, mucho se discutía, bueno, ¿y por qué el imperialismo norteamericano, que es capaz de movilizar su ejército, sus soldados y atrás el banco a África, a los países árabes, etcétera, Sí. ¿por qué no ha tocado a Cuba? Porque es la gran diferencia. Y tiene su historia de Vietnam. Nadie puede enfrentarse, ningún ejército, a un pueblo en armas. Nunca va a ganar. Tendría que cometerse un genocidio con el pueblo cubano. Y lo saben. Claro. Por eso jamás va a intentar el imperio norteamericano tocar militarmente a Cuba. Porque es el pueblo en armas. Esperemos que Esa es la gran Trump no lo haga. Es que Trump es lo mismo. Todo el mundo pregunta qué va a pasar con Trump. Sí, así es. Nada. No va a pasar nada. Al contrario, en el caso de México es para que nos demos cuenta qué vamos a hacer. El problema es nuestro, no es de Trump. Claro. En Cuba pues, va a seguir lo mismo, el bloqueo, no va a pasar nada. ¿Cuál? No va a pasar nada. Pero si decide el pueblo cubano, o que ya muerto Fidel, vamos hacia el movimiento democrático, pues es posible. Ya, eso es otro. ¿Hacia dónde? Correcto. Muy bien, maestro. Sí, creo que con esto ya vamos a terminar. El tema es muy amplio y la verdad está muy interesante. la frase yo creo que le va a envolver como lo que es la figura de Fidel Castro, creo que la historia me absolverá. Sí. Las circunstancias van a determinar las personas cómo lo van a juzgar de acuerdo a su visión, y eso es lo que va a absolverlo como persona, como líder y como estadista. Creo que es la palabra más adecuada que dio él en su exactitud y la magnitud que le den. Pues la historia lo va a absorber en el aspecto de cómo lo dimensiona cada uno. Maestro, le agradecemos la verdad estas aportaciones y la verdad esperamos que no sea la única vez, y cuando tengamos un evento pues, de esta magnitud, pues volvamos a reunirnos para platicar de esos temas. Gracias. 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 Sale.